Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Laura Educa. Hoy para hablar acerca de qué es un diptongo, qué es un hiato. ¿Sí? Sabemos que puede ser la unión de vocales dentro de una misma sílaba o la separación de esas vocales porque tienen ciertas características, pero antes de continuar, voy a pedirte que te suscribas a mi canal, que actives la campanita, le des me gusta a este video que seguro va a ser de muchísima ayuda y que compartas este contenido con aquellas personas que sepas que puede llegar a interesarle. Ahora sí, vamos a hablar acerca de diptongo y acerca del hiato. Y para hablar de este tema hay que tener en cuenta que nosotros tenemos 5 vocales, de las cuales 3 son vocales abiertas, A, E, O, y 2 son vocales cerradas, I, U. ¿Sí? Bien, el diptongo, ¿sí? Es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. ¿Sí? Pero ¿cuándo hay diptongo? ¿Siempre que se unen en cualquier situación que se unan vocales hay diptongo? La respuesta es no. Tienen que darse ciertas condiciones para que esa unión entre vocales en una misma sílaba se produzca este diptongo. Y entonces, hay diptongo cuando una vocal abierta se une a una cerrada o viceversa, una vocal cerrada con una abierta. Ahí tenemos ejemplo. Puerta. La U es una vocal cerrada, más la E, que es una vocal abierta. Hay diptongo, y cuando yo separo en sílaba, no lo separo, hago puerta. Tiene 2 sílabas. Es una palabra bisílaba. Y el otro ejemplo es la palabra terapeuta. Fíjense que la vocal abierta está primero y luego acompaña la vocal cerrada. Cuando yo separo en sílaba esta palabra, esas vocales permanecen unidas en la misma sílaba. Y separo así. Terapeuta. Es una palabra polisílaba, ¿sí? Porque tiene más de 3 sílabas. Bien. O también hay diptongo cuando se unen dos vocales cerradas. Por ejemplo, ciudad, la I y la U son dos vocales cerradas, entonces cuando separo en sílabas, esas vocales permanecen unidas. Ciudad. O la otra palabra que puse como ejemplo es cuidado. Cuidado. ¿Sí? Bien, fíjense que en ambas palabras las dos vocales que se unen son vocales cerradas y cuando separo en sílabas permanecen unidas. Por eso se dice que en estos ejemplos hay diptongo. Sigamos. Cuando hay diptongo, que es lo que les estaba diciendo recién, las vocales permanecen unidas en la misma sílaba cuando hago la separación. Fíjense, ahí están los ejemplos que yo les puse recién, que lo dijimos oralmente. Puerta, palabra bisílaba, 2 sílabas. Terapeuta, es una palabra polisílaba, tiene más de 3 sílabas. Ciudad. ¿Cuántas sílabas tiene ciudad? 2, muy bien, por lo tanto es bisílaba. Cuidado, una palabra trisílaba. Pero fíjense que como hay diptongo, las vocales permanecen unidas, no se separan. Ahora vamos a ver cuándo hay hiato. Hiato significa que esas vocales que están juntitas, cuando se separan en sílabas, sí se separan, sí deja de estar unidas. Van a formar parte de sílabas
diferentes. Fíjense, los hiatos se forman, decimos que una palabra tiene hiato cuando hay dos vocales abiertas, como por ejemplo paella o poeta. Tanto la A como la E son dos vocales abiertas y tanto la O como la E también son vocales abiertas. Cuando yo separo en sílabas, digo pa, e, ya. Termina siendo una palabra de 3 sílabas, ¿sí? Esas vocales no permanecen unidas, por eso decimos que hay hiato. Po, e, ta, ¿sí? Esas vocales se separan porque hay dos vocales abiertas, ¿sí? No van a permanecer juntas en la misma sílaba. Por eso también decimos que hay hiato. Ahora, también hay hiato cuando se une una vocal cerrada sobre la cual recae una tilde y una vocal abierta. Por ejemplo, país, fíjense que hay una vocal abierta con una cerrada. En cualquier otro contexto decimos hay diptongo, pero ¿por qué acá no hay diptongo? Porque la tilde cae en la vocal cerrada, en la I. Entonces eso hace que cuando separemos en sílabas, esas vocales no permanezcan unidas. Y digo, pa, is. Es una palabra de 2 sílabas. Fíjense el próximo ejemplo, que es la palabra tecnología, ¿sí? También hay una vocal cerrada con una abierta, pero la tilde cae sobre la vocal cerrada. Por lo tanto, cuando separamos en sílabas, esas vocales también se separan. El diptongo se rompió, no existe, porque la tilde cae en la vocal cerrada. Y separo tec, no, lo, ji, a. ¿Sí? Es una palabra polisílaba, tiene más de 3 sílabas, 5, ¿sí? Y obviamente separamos esas vocales. Ahora, cuando hay diptongo, lo que les decía recién, hacemos como un recapitulando, como un resumen, las vocales no están juntas en la misma sílaba, se separan. Y ahí les doy el ejemplo escrito de lo que estuvimos analizando oralmente. Pa, e, ya. Po, e, ta. Pa, is. Tec, no, lo, ji, a. Entonces, volviendo al concepto, en el diptongo, esas vocales permanecen unidas en la misma sílaba. En caso de que haya hiato, que ya vimos las características que tiene que tener una palabra para que podamos decir que hay diptongo o hay hiato, cuando hay hiato, se separan, no forman parte de la misma sílaba, esas vocales, ¿sí? Importante, si la tilde cae sobre una vocal abierta, se mantiene el diptongo, ¿sí? No se rompe, solo el diptongo se rompe y hay hiato cuando la tilde cae sobre una vocal cerrada. Pero si cae en una A, en una E o en una O, el diptongo se mantiene. Y entonces, por ejemplo, después, ¿sí? Que cuando yo separo, permanecen unidas en la misma sílaba. ¿Sí? Sigo. Ahora sí, vamos a jugar un ratito. Vamos a determinar las vocales en las siguientes palabras, es decir, las vamos a localizar. Vamos a separar en sílabas esas palabras y vamos a identificar si hay diptongo o hay hiato. ¿Estamos preparados? ¿Preparadísimos? Vamos. La primera palabra que te propongo identificar las vocales, separar en sílabas y decir si hay diptongo o hiato es la palabra león. Tiempo corriendo. Y sí, león, hay dos vocales abiertas, por lo tanto, hay hiato. Ya iba a decir cualquiera. Hay hiato.
Hay dos vocales abiertas y cuando separamos en sílabas, ese diptongo se rompe y esas sílabas se separan. ¿Sí? Vamos a ver el otro. 16. Uy, uy, acá tenemos muchas vocales. A ver cómo separamos en sílabas y vemos si hay diptongo o hiato. Y 16 tiene 10, sí, 6. En la primera ocasión hay una vocal cerrada junto con una abierta, la I y la E. Y en la última sílaba tenemos la E y la I. La E es una vocal abierta y la I una vocal cerrada. Y la tilde cae sobre la vocal abierta. Por lo tanto, no influye y sigue habiendo diptongo. Próxima palabra, la palabra puente. Y muy bien, en la palabra puente identificamos las vocales, hay una vocal cerrada junto con una abierta, por lo tanto, hay diptongo, permanecen en la misma sílaba. Y cuando separo, digo puente. Uy, la palabra roedor, tiempo corriendo ya. Muy bien, en la palabra roedor, como hay dos vocales abiertas, ¿sí? El diptongo se rompe y van a pasar a formar parte de sílabas diferentes, esas vocales. Entonces decimos ro, e, dor. Sí, hay una sílaba de una letra sola. Entonces hay hiato. Bueno, otra palabra. Tiempo ya. Y en la palabra poesía tenemos hiato en las dos oportunidades. Fíjense, po, e, si, a. En la primera parte, donde tenemos la O y la E, esas son dos vocales abiertas. Por lo tanto, hay diptongo, perdón, hay hiato. Cuando separo en sílabas, ese diptongo se rompe. ¿Sí? Hay hiato. Dos vocales abiertas, por lo tanto van a pertenecer a sílabas distintas. Y en el segundo caso, ¿por qué hay hiato? Porque hay una vocal cerrada donde tiene tilde, donde cae la tilde, y una vocal abierta. Y cuando la tilde cae sobre la vocal cerrada, se produce el hiato. ¿Sí? Se separan esas vocales, corresponden y forman parte de sílabas distintas. Muy bien. Ejemplos de palabras con diptongo. Palabras con diptongo son las vocales que permanecen unidas en la misma sílaba. Vocal abierta con vocal cerrada con vocal abierta o dos vocales cerradas. Te hago el resumen. Fíjense, baile, paisaje, aire, aurora, auto, Laura, 20, aceite, pleito, euforia, deuda. ¿Sí? Vocales abiertas con cerradas. Acá tenemos vocales abiertas con cerradas con tilde porque hay hiato. ¿Sí? Baúl, Raúl, transeúnte, ganzúa, país, cacatúa, vehículo, sandía. Esperen que esta no la puedo ver. Rubíes, poseído, increíble, retraído, extraído, tío, dúo, aíslen, maíz, poeta, que acá vienen las que son dos vocales abiertas. Poeta, Paola, paella, peaje, toalla. ¿Sí? Acuérdense que hay hiato o se produce el hiato cuando la tilde cae sobre una vocal cerrada o
cuando se juntan dos vocales abiertas. Y acá tienen ejemplos de ambas situaciones en las que se produce el hiato. Bueno, además de haber diptongos en las palabras, también las palabras pueden tener triptongos. Y triptongos es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Es vocal cerrada, vocal abierta, vocal cerrada. Por eso dice que existe solo una clase de triptongo y es esa. Bien. Obviamente la tilde, si tiene que haber tilde en una palabra así, tiene que caer sobre la vocal abierta para que se produzca el triptongo. Siempre que la tilde caiga en una vocal cerrada, sea diptongo o triptongo, se rompe, ¿sí? Bien, fíjense que yo les pongo ejemplos de triptongos. Miau, wow, averiguáis. Ven que acá la tilde cae sobre la vocal abierta, por lo tanto hay triptongo. Uruguay, buey, porque la Y se traduce como la I latina para el triptongo, ¿sí? Buey, Paraguay, Vieira, confiáis, opioide, guainía, que ahí hay triptongo, pero al final hay hiato, porque la tilde cae sobre una vocal cerrada. Fiáis, odiáis, vaciéis, estudiáis, averigüéis, bueno, estudiáis, lo puse otra vez, miren, licuéis, graduéis, ansiáis, güey, insinuéis. ¿Les gustó? ¿Les parece que estuvo bueno este video? ¿Han aprendido mucho sobre diptongos, triptongos y hiatos? Yo espero que sí. Cualquier duda me dejan en comentarios que yo muy gustosa se las respondo. Bueno, espero que este video les haya servido. Les mando un beso enorme y nos vemos en la próxima. Adiós.